Pues vamos a hablar hoy justamente de un tema muy importante que es cine y fútbol. Es un encuentro entre dos titanes. Y tenemos entre nuestros invitados y los que van a participar en este conversatorio a Marco Garcés Ramírez, director deportivo del Club Pachuca. Gracias por estar aquí. Felipe Márquez Aguilar, doctor en Ciencias de la Cultura Física y Alto Rendimiento Deportivo, entre muchas cosas. Al señor Víctor Chávez, que además de ser geólogo, es un gran fanático del cine de fútbol, entre otras cosas también. Y a Pedro Cedillo, que es productor cinematográfico. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues Hola, mira, buenas tardes. ¿qué tal? Pues mira, básicamente quiero empezar. Yo soy una persona que me dedico al cine, me he dedicado mucha parte de mi tiempo a hacer cine y estar en contacto con el cine. Y al invitarme a hacer este conversatorio me pareció algo fascinante. Y me tengo que ir un poquito a la historia de, un poquito del fútbol, pero sobre todo del nacimiento del cine. De alguna forma, el cine es mucho más joven que el fútbol. El fútbol, al parecer, a partir de 1860 y tantos, 63, ya se considera como un fútbol asociado. Ya es un deporte que está organizado, que tiene reglas, etcétera, ¿no? Pero el cine justamente nace hasta 1895. Lo interesante de esto es que hace poco, hablando un poquito de rescates históricos, acabo de encontrar que se encontró en el BFI, que es el British Film Institute, en unos archivos, digamos, la filmación que es de 40 segundos de un partido de fútbol que es la más antigua que se ha encontrado, lo cual se me hace pues muy interesante porque apenas con el nacimiento del cine ya tenemos la incorporación del fútbol dentro de las imágenes que quedan de registro para el mundo, ¿no? Aunque les comento es mucho anterior y claro, ya era bastante pues famoso el fútbol, se incorpora inmediatamente al cine, lo cual para mí tienen un aspecto pues digamos en cuanto a suceso o éxito, lo comentaba con el señor Víctor hace poco, de alguna forma el cine, viéndolo hacia las demás artes, ya sea arquitectura, fotografía, etcétera, danza, teatro, las aplastó totalmente con el tiempo. Y lo mismo hizo el fútbol. El fútbol en muy corto tiempo, pienso yo, mucho menos que el cine, aplastó a los deportes en general, ¿no? Siendo el más popular, cada uno teniendo, digamos, sus razones propias para ser los más exitosos o los más populares dentro de su rama, lo cual también los hace un poquito, ¿cómo diré? Pues importantes para poder relacionarlos porque también, como comentaba en algún momento Felipe, son realmente reflejo de la vida misma, ¿no? No sé qué quieras comentar, Felipe. Sí, claro, las historias que están plasmadas en el cine, no solo de fútbol, de todos los demás deportes, son cosas que pasaron en un momento determinado en algún lugar del mundo. Incluso algunos cineastas se atreven a decir que es muy posible que vuelvan a suceder. O sea, si una familia de blancos en Estados Unidos adoptaron a un joven negro, Michael Orr, un jugador de fútbol americano, pues ese hecho seguramente va a pasar en otro lugar del mundo. Y si en algún lugar del mundo un basquetbolista metió con problemas de drogas y fue captado por el cine en una película, ese hecho va a suceder en algún otro lugar del mundo. Entonces es muy interesante cómo el cine refleja o desnuda a la sociedad y nos presenta historias maravillosas, ¿verdad? Y no solamente el cine, mira, justamente es lo bonito del tema que estamos tratando hoy. Yo lo veo desde mi punto de vista cinematográfico. A ver, para mí un partido de fútbol, y es como experiencia personal o como experiencia un poquito pensada o analizada. Yo creo que el fútbol es una película que tiene 90 minutos de duración, ¿sí? Claro, si hay tiempos extras, dura más o dura menos, etcétera, ¿no? Pero lo curioso es que es como una historia, tiene su principio, su desarrollo, su epílogo y su final, para bien o para mal. Y me voy un poquito a los géneros cinematográficos. En los géneros cinematográficos tenemos comedia, musicales, terror, thrillers, melodramas, dramas, los cuales encontramos también en estas pequeñas historias cada vez que vemos un partido de 90 minutos. Algo muy curioso, van a decir que exagero un poco, pero
creo que al igual, a la usanza antigua, pues en el cine había intermedio. En el fútbol también lo hay, ¿sí? Tal vez no es muy, digamos, no se sigue con las mismas reglas, pero a ver, es el formato de cine. Y en el formato de cine, en el fútbol, por ejemplo, digamos, tomando el partido de fútbol como una película, tiene los buenos, los malos, y no sabemos quién va a ganar. Los buenos obviamente son a la gente que uno es hincha, a la gente que uno le va a ese equipo, y los malos son los contrarios. Siempre y sencillamente les voy a poner un ejemplo. ¿De qué trata Star Wars? Es el bueno y el malo y gana el malo, ¿sí? Es básicamente es contarnos una historia que, bueno, a ver, fantasía, me decía otro un amigo, no es que la fantasía no se cumple, yo creo que sí. Cuando ves como un Jorge Negrete avienta una volea maravillosa, se queda en la imagen, inclusive en la mía, que yo no soy tan futbolero, pero sí soy cineasta, se queda en la imagen, y eso es, perdón, es un movimiento o una, no sé cómo decir, una técnica de fantasía. Ver cómo, no sé, Beckham baja una pelota y la puede dominar perfectamente desde el aire, eso es también meter un poquito de fantasía a un deporte, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos se dan perfectamente para analizar cualquier partido como si fuera una película. Inclusive te puedo decir, o les puedo decir, que el hecho de, eso nada más me lo ha provocado una película, pero siempre me lo ha provocado un partido. El hecho de llegar a un estadio lleno de personas que le van a un grupo, al otro, no sé, es una sensación muy, muy, muy interesante. Mi padre compartió un palco en el Azteca. Créemelo, cada vez que íbamos, eran los jueves, viernes o sábados, o domingos. Cada vez que iba y entraba yo al estadio y veía esa mole, ese coliseo romano, con gente gritando de un lado, del otro, cómo salen los jugadores. A ver, era un coliseo romano al cual te emociona, que solamente ese tipo de emoción al llegar al estadio y ver toda esta, digamos, parafernalia alrededor de un deporte. Hugo, permíteme interrumpirte, pero dime. hay una escena muy similar en una película de fútbol que se llama Fiebre en las gradas. Se llama Fever Pitch, de un escritor fabuloso, Nick Hornby, el mismo que escribió About a Boy y High Fidelity, que tiene varias películas buenísimas. En esta película justo narra ese problema, y es autobiográfica, de Nick Hornby, un gran seguidor del Arsenal en Londres, donde él no puede conseguir una relación con su papá, no puede conseguirla porque sus papás se divorcian y él va todos los fines de semana a casa del papá y no tiene nada de qué hablar, lo lleva a restaurantes, no tiene nada de qué comentarse, hasta esa escena mágica donde él asciende las escaleras del estadio de Highbury en Arsenal y sale y ve el pasto verde esmeralda, después de ese gris permanente, perenne que hay en Londres, y puede ver ese verde con el rojo de los jugadores, que parecen ahí rubíes dentro de una esmeralda, y ahí hace la primera conexión con su papá. Y ahí se manifiesta el fútbol con esta metáfora de vida que decía Felipe, como una barrera, como algo que trasciende las barreras generacionales, algo que nos da un tema permanente con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, algo que trasciende, y es probablemente por eso, por su simplismo, por su libreto sencillo de 90 minutos en donde todo el mundo entiende y todo el mundo tiene un bueno y un malo, que ha podido aplastar a todos los demás deportes, igual que el cine ha aplastado a todas las demás artes, ¿no? De alguna forma yo creo que cada uno tiene sus razones. Por ejemplo, en el fútbol yo creo, a ver, no sé, ustedes me van a corregir si no estoy en lo correcto o no, pero creo que se puede practicar o jugar fútbol una persona con un balón. Sí. Así de simple es esto, ¿no? Tal vez contra una pared o contra otra. Hablábamos eso de cómo organizar los entrenamientos para que parezcan más fútbol de calle, y hablábamos del gol para, del famoso gol para, de que si somos dos, vamos 1 contra 1. Si somos 3, hacemos gol para. Si somos 4, pues ya son cáscaras de 2 contra 2. Si somos 5, bueno, 3 y 2 y el más malito del lado de los 3. Y ahí nos empezamos a acomodar. Así empieza el fútbol en nosotros. Algo diseñado y guiado por nuestros propios pares, por nuestros cuates, en nuestra colonia, en nuestra cuadra, donde te toca jugar con un gordito y uno que es muy bueno y otro que es el dueño del balón y tiene que jugar siempre, y ahí nos vamos organizando, ¿no? Bueno, decir, de alguna forma te digo, cada uno tiene, tanto el cine como el fútbol tienen, digamos, sus razones para hacer lo que son hoy en día.
pero sí me he dado cuenta, a través que ahora que he estado estudiando este par de semanas el tema, es que el fútbol va más allá que el cine. A ver, una experiencia de fútbol la puedo ver en una pantalla, inclusive en mi tablet, en la computadora, en la televisión, pero también la puedes ver en vivo. La sensación la tienes en el partido en vivo y reúne a tanta gente, tanto para vernos, para reunirnos en un domingo para ver un partido, y reúne a mucho tipo de gente. Digamos, déjame ponerte un ejemplo, en el cine. Pues sabes que voy a ver una película de la Cineteca, ay, pero mira, es de culto, es de Akira Kurosawa, no la voy a entender, no va mucha gente, no se aglomera mucha gente para ver algo, pero por un partido de fútbol sí. Tú puedes ver desde niños, jóvenes, adultos mayores, viendo el mismo partido. Esa comunión que trae el fútbol, que lo traen, a ver, es que tiene un poder identitario, tú te identificas, te sientes verdaderamente representado por un club o por una nación se siente representada. Una película sensacional al respecto, que los invito a que la vean, que aparte es producida y dirigida por un exfutbolista, es El Milagro de Berna, la historia de esta selección alemana que es capaz de quedar campeón en Suiza, a pesar de que viene saliendo de una Segunda Guerra Mundial donde su país está destruido, donde su país está dividido, donde no existe una liga profesional, donde no existen los equipos, se reúnen un grupo de individuos que les gusta el fútbol y terminan quedando campeones del mundo a través de ganar una final a un equipo con el que habían perdido goleados por 8-2, 8-3, algo así, en la primera ronda. Dicen que ahí fue el inicio de la reconstrucción del pueblo alemán, todo a través de un solo partido en donde hay una escena muy relevante, donde el capitán de la selección alemana dice, si llueve, les ganamos. Y el equipo entero empieza a festejar cuando empieza a caer una tromba. Esto significaba que entre peores estén las circunstancias, más probabilidades tiene el pueblo alemán de salir adelante. Y es una metáfora de todo lo que ha sido Alemania desde entonces y sin parar, ¿no? La verdad es que quiero comentar algo. Es interesante. Lo que decías, Hugo, de traer el fútbol ¿por qué el fútbol es tan masivo y tan importante? Ahorita que están platicando, a mí me hicieron recordar mi infancia y mi adolescencia. En la Ciudad de México, en el barrio donde yo vivía, pues ya después de la hora de la comida, después de haber hecho la tarea o no, le decías a tus papás que la hiciste y que te salías con tus cuates, ¿no? Y nos íbamos a jugar, salíamos a jugar fútbol. Hubo muchas ocasiones en que hacíamos una pelota, de verdad, nos tocó, con plásticos, ¿no? Y al rato, bueno, pues ya se hacía añicos. Pero si no, pues teníamos nuestras pelotas ahí, ya tener un balón, pues a veces ni sacaban el balón, todavía eran de cuero, porque se raspaban en el cemento, y entonces al rato ya estaban todas luidas. El chiste es que nos juntábamos los que nos juntáramos y nos poníamos a echar una cascarita. Y eran esas épocas en donde no existía ninguna otra preocupación más que dedicarnos a ver quién ganaba, ¿no? Y si empataba, entonces sí, quedaba empatado el partido. Decían, bueno, ya hay que irnos, ¿no? Bueno, el que mete el gol gana, ¿no? Claro. El que mete el gol gana. Ahí se acaba el partido. Sí, y el que lo metía era el ganador del día. Entonces, y otra cosa de lo que sí nos teníamos que preocupar era de que no nos vieran los policías jugando fútbol en la calle. Era un delito, era una falta administrativa. Y veíamos a los policías caminando por ahí, a veces en ese tiempo andaban hasta en bicicleta, y había que correr, y lo primero que agarramos era el balón, y a correr, ¿no? Para pues, a meternos donde estuviera abierto, en cualquier casa que estuviera abierta la puerta. Y es que el fútbol también tiene esa remembranza de infancia, ¿no? De pureza. Me imagino, Pedrito, tú con Jesús y todos que jugaban allá en Papantla y por todos lados, tiene ese regreso al estado natural, ¿no? O nos acabábamos, hasta jugábamos en casa de alguien hasta que se acababa el jardín, y entonces ya la mamá de alguien salía y te corría, y entonces te ibas a la casa del otro amigo hasta que se acabara ese jardín, ¿verdad? Y así te ibas turnando, pero bueno. Pero el fútbol es algo hermoso, es algo difícil de definir en pocas palabras, ¿no? Pero es una forma, desde el punto de vista de espectador, comparándolo con el cine, ¿verdad? Pues es una forma de relajarse, de divertirse, de tener alegría, pero
de vivir con pasión. O sea, lo que hablaban ahorita de llegar a un estadio y verlo lleno, eso no tiene ninguna comparación con verlo en la televisión, en otro medio, en tu casa o en internet, ¿verdad? El llegar a un estadio y ver esa pasión, esa emoción de toda la gente, es evadirnos del mundo, nos olvidamos del mundo. Lo que es importante es ese momento, esa película donde no hay un guión, ¿verdad? Cuando tú vas al cine, a la sala, te sientas... Pero hablando precisamente de esto, la película, seguro Hugo, Felipe, la han visto, la de Yo-Yo Noel, la de Feliz Navidad, que sucede en la Primera Guerra Mundial, me parece, donde están los alemanes y la resistencia dividida en trincheras, y se empiezan a tirar un balón de una trinchera a otra. Alguien le patea un balón, regresa, y total, se suspende la Primera Guerra Mundial para jugar una cáscara entre alemanes y resistencia. Y los jefes... escape del mundo que dices, Pedrito. Así los jefes militares muy enojados. De hecho, hubo castigos para los jefes militares que permitieron que sus soldados, los franceses, los ingleses, los alemanes, suspendieran sus acciones bélicas. 1914. Estamos hablando Navidad de 1914. Comenzaron a celebrar tocando la gaita, tocando Noche de Paz, celebrando con vinos franceses, con vinos de diferentes nacionalidades, y luego para rematar su partido de fútbol, su cascarita. Y ahí está, es una huella del pasado. Yo les llamo huellas del pasado, todas esas escenas que quedaron ahí plasmadas en el cine, porque gracias a ellas podemos darnos cuenta de que sucedió eso en ese momento. De otra manera no hubiéramos podido saber lo que realmente sucedió. No, y otra de esas, la que tanto hemos hablado, el que les mandé el texto que escribió Fontana Rosa respecto al fútbol es sagrado. Esta película trillada de Escape a la Victoria, que realmente se inspira en otra película, que es Félido Apocolban o Match en el Infierno, que también tiene que ver con la época de guerra, con los campos de concentración, y que dicen que está inspirada sobre la historia de un jugador austriaco, Matías Sindelar, en un partido, cuando se anexaron Austria a Alemania, hicieron un partido Austria-Alemania y él lo obligaron a que fallara. Y al final terminó ganando el partido y él no fue fusilado, él lo mataron abriendo el gas en su casa, murió él y su esposa. Y a partir de ahí surge esta película de Ket Félido Apocolban, que después ya Sylvester Stallone la hace una mamarrachada gringa donde gana él para el penal y se escapa con todos sus compadres, ¿no? Pero son historias de vida, historias de metáforas de vida, ¿no? Sí, así es. El fútbol puede rebasar cualquier expectativa de vida, o sea, de la fantasía, etcétera, ¿no? Ha habido partidos que inician o detonan una guerra, como allá en Centroamérica entre Salvador y no me acuerdo si era Guatemala, ¿verdad? Sí, detona esto en un país, a raíz de un partido de fútbol se detonan las cosas, ¿verdad? Se disparan, digamos, no es que sea la única razón, pero se disparan y hace crecer esa euforia positiva y negativa, ¿verdad? Entonces, y ayer aquí estaba viendo precisamente aquí en la muestra de cine que estamos viendo la historia del equipo de Durfort, ¿no? De un equipo de refugiados que se presenta en una Copa Mundial que yo ni siquiera que sabía que existía, se llama la Copa Viva de Naciones No Reconocidas, y se presenta... ¿Perdón? No es solo fútbol, se llama la película. Sí, no es solo fútbol, no es solo fútbol. Bastante buena, muy buena, y es el reverso, ¿no? De si un partido de fútbol puede estallar una guerra, ahora cómo se reintegran a una sociedad o se integran como una comunidad a partir del fútbol. O de alguna forma utilizar el cine para hacer ciertas injerencias. Acabo también de averiguar que hay un, no creo que si es un documental, no es película, es documental o reportaje, donde hacen ver que quienes realmente primero iniciaron teniendo una especie de fútbol fueron los guaraníes. Entonces, vaya, utilizar la información hasta cierto punto para hacerte de algo tan importante como decir, bueno, los que iniciaron el fútbol fueron los guaraníes. Bueno, pues yo como mexicano saco la casta y les digo, momento, el juego de ulama se jugó más de hace 500 años y era un juego de pelota. Tal vez no el fútbol como lo conocemos ahora, pero vaya, la pelota es tan importante, inclusive en nuestras civilizaciones antiguas, que ahí está, por ejemplo, el juego de ulama, ¿no? Ah, o sea, exacto. Tal vez... Hay una película de ulama.
Es un sí, de con Tony Kuhn, el fotógrafo amigo mío, por cierto. Ah. De alguna forma, bueno, a ver, la historia nos lleva a ver, los descubrimientos nos llegan a ver. No quiero decir que el fútbol el ULAM era fútbol, pero sí era un juego de pelota. Hay la importancia de, digamos, el esférico, la cosmogonía que le daban estas culturas, por ejemplo, al sol en este caso, el hecho de que pasara por un aro significaba ciertas épocas, ciertos logros en la vida, ¿no? Y desde un aspecto puramente tecnológico, pues la aparición del caucho que termina dándole forma al balón actual. Exacto. Y claro, eran de caucho. Ahora, otra cosa muy importante. Dentro de la ciencia, yo soy biólogo de carrera, por cierto. Una de las características que delimita lo que es Mesoamérica, además de decir que eran cazadores recolectores, utilizaban el maíz, etcétera, una característica muy importante es que ellos practicaban el ulama, el juego de pelota. Entonces, está dentro de una civilización, de una cosmogonía del juego de pelota, y bueno, pues igual podemos decir que el fútbol empezó por ahí, ¿no? Sí. Ahorita que comentaban también de que son... Hay otra de una película china del el dragón rojo, me parece, ustedes la deben de conocer, que ahí data de cómo nació el fútbol, pero en China, ¿no? Como que fue claro, de este tipo de nacimientos por todos lados. Claro, todo el mundo se quiere poner la bandera de que por aquí fue el fútbol, ¿no? Así es. Tan importante que ha sido, ¿no? El calcio en Italia, pero bueno, el reconocimiento global es de que pues nace en Inglaterra. Por cierto, que hay esta serie de streaming, ¿no? En Netflix que se llama The English Game. The English Game. Que narra la primera transferencia por dinero. Así es. Pero curiosamente narran cómo nace el fútbol y pues era un deporte totalmente elitista, ¿verdad? Lo jugaba la élite, las clases pues acomodadas, pero el pueblo también quería jugar. Entonces empiezan a crear sus equipos. Es una interacción interesantísima, ¿verdad? Y hasta que llegan a la final, precisamente el equipo del pueblo con el equipo de la élite, el más famoso, y gana el equipo del pueblo, ¿no? Pero lo curioso aquí, o uno de los mensajes es que la gente de la élite usa la ética, la decisión final es totalmente ética, ¿verdad? Entonces es interesantísimo ver esa serie, todas las costumbres del nacimiento del fútbol en aquel país, ¿no? Entonces es algo muy recomendable también. Es una serie. Sí, ¿sabes por qué se da, Pedrito? Y se da justamente ahí en el norte de Inglaterra, por la revolución industrial y porque los empleados empiezan a tener tiempo libre al mismo tiempo. Cuando eran agricultores, cuando eran artesanos, cuando eran otro tipo de actividades, pues la gente no tenía tiempo libre al mismo tiempo. Sí, cuando empiezan a salir todos de la fábrica al mismo tiempo, pues entonces se juntan para empezar a jugar ese deporte que tanto les gustaba, pero que era elitista. Y lo empiezan a hacer bien. Y lo empiezan a hacer muy bien. De ahí al pub, ¿no? Sí, de ahí al pub, a chupar. Y luego al pub. A chupar y a jugar, como se sigue haciendo. Como cualquier cascarita aquí en México también, ¿no? Exacto. Fíjate, es tan importante el fútbol que al haber encontrado este dato curioso en los archivos del BFI, está tan bien documentado que hasta me impactó, porque son 40 segundos de esta filmación, que insisto, no creo que haya sido la primera, tal vez es la más antigua que se ha encontrado hasta ahorita, pero vaya, se tiene de cierto quiénes eran los equipos, cuánto quedó el partido, y dentro de ese partido, obviamente era parte de un campeonato. ¿Quién ganó el campeonato? O sea, ya tenían un registro, pero en 1898, de los partidos de fútbol impresionante. He ahí la importancia y, digamos, ya la visión que tenían para que esto ya fuera bastante popular, ¿no? Y el matrimonio natural que ha habido siempre entre difusión, entre radiodifusión o teledifusión o cine y fútbol. Porque me imagino, don Víctor, que cuando usted estaba jugando esas cáscaras, ahí en el barrio, las narraban, ¿no? Porque nosotros jugábamos y narrábamos, la toma Robert de la Rosa, se la pasa no sé quién, las narraban, como que en tu cabeza la estabas viviendo. Te sentías Chava Reyes ahí metiendo goles, ¿no? Y Ángel Fernández también. Y otro se llamaba Arlindo, nos sentíamos Arlindo, Babá, Chava Reyes, Sague el viejo, ¿no? Pero lo que dice Marcos también era narrar, sí, perdón. Sí. ¿No? Entonces, también nos personificábamos,
como futbolistas famosos de nuestra época, ¿no? Entonces, les debo decir, yo fui necaxista por muchos años, lloraba cuando perdí el Necaxa. O sea, es otra cosa que también sucede en el mundo del fútbol. Lo vimos hace poco, que aquí en México gana el Cruz Azul el campeonato después de casi 23 años, ¿no? Veías tomas en la cancha al final del partido, donde ves jóvenes que seguramente nunca habían visto al Cruz Azul ser campeón, porque tenían evidentemente menos de 20 años, eran unos jovencitos llorando a moco tendido. Entonces, esto es algo que solo el que vive eso es sabe lo que se siente, ¿no? Para mucha gente es como que te guste el fútbol y que lo juegues. De joven también lo jugué en los campos, en los llanos, etcétera. Desprecian, hay mucha gente que desprecia el fútbol, ¿no? Porque dicen que eso es pan y circo y les llaman pamboleros, etcétera, etcétera. Pero porque no saben lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, no logran entender lo que se siente cuando tú creces con esto. Tal vez desde que naces y vas formándote y vas creciendo, ¿no? Eso es cuando tienes 6 años, 8 años, 15, y sigues jugando fútbol en la calle, y al rato te vas a un campo lleno de pura tierra, y con tus cuates formas tu equipo, ¿no? Y hay que pagar el arbitraje todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Ese desprecio mutuo ha creado una zanja importante entre la cultura y el fútbol. Como que es patrimonio del pudiente el saber escritural, y entonces las clases no pudientes se hacen de un saber corporal que tiene que ver con el baile, con el fútbol, y aunque después se da la vuelta entera, porque si vas a Argentina se enorgullecen de recitar como poemas o como versículos de la Biblia, alineaciones del Vélez del 78, del San Lorenzo de no sé cuántos, y se aprecia ese saber, pero a partir de alineaciones o de memorar jugadas o de recordar jugadas. Todavía, hablando de Fontana Rosa, ¿no? Se celebra el Día de la Palomita de Poy, porque con una palomita que quedaron campeones y Rosario derrotó a Newell's, y se sigue celebrando cada año la palomita de Pedro Pablo Pollo, no sé cómo se llama. Entonces, sí, ese desprecio mutuo que se ha hecho entre el saber y el jugar ha propiciado una separación que creo que es artificial, porque realmente Totalmente. Son fenómenos que van de la mano. Sí, no cabe más que tener como ejemplo que cuando juega la selección mexicana, por ejemplo, están todos ahí, todos. Ahí no hay distinción. Cuando la pasión es general, eso se acaba. No. La selección es la selección, y eso sucede en todos los países. Y claro, nos olvidamos que tú le vas a las Chivas y tú a la América, ¿no? O sea, los pobres contra los... No, nos olvidamos absolutamente de todo, y nos volvemos amantes de la selección. Sufrientes, diría yo, de la selección. Y en ese sentido es desgarradora, por ejemplo, la historia de Yugoslavia. Una selección que queda campeona de sub-17, de sub-20, y cuando les toca jugar en el Mundial, viene la guerra que se separa y entonces se convierte en Croacia y en Eslovenia y nunca se les permitió jugar como equipo. Hay una película en esta muestra que me parece que habla de ello, y yo vi otra donde habla de la tragedia de esta generación, que habiendo quedado campeón de todas las categorías infantiles y juveniles, nunca se le permitió jugar como un equipo ya en el nivel mundial senior. Qué interesante. Fíjate que ahorita que... Perdón, Tomito. No, adelante, me espero. Sí, quería retomar un poquito porque se hablaba hace rato de narrar los partidos. A ver, siempre yo tengo que tener mi punto de vista del cine. Las películas, hay grandes clásicos que son narrados. No todas las películas se cuentan por sí solas por los personajes. Por ejemplo, el caso de Blade Runner, la primera digamos, capacitación que se hizo era la película narrada por Harrison Ford. Sí. La cual, de alguna forma, como que no gustó, sí gustó, pero vaya, también hay narración en los partidos. Recuerdo que en los años 70, tal vez a los principios de los 80, no recuerdo bien, José Ramón Fernández
hizo un experimento porque había una bronca con sindicatos de los comentaristas, etcétera, y retó a la televisión a que se transmitieran los partidos sin narrador. No sé si recuerdan eso. Y de hecho, o sea, pasaron un partido en vivo con fútbol, y me acuerdo, era entonces Imevisión, sin narrador. El partido no tuvo ningún chiste. Uno tiene que ver y escuchar lo que está viendo. Eso es bien importante. Por eso también tenemos, a ver, a mí no me cae muy bien, pero bueno, tenemos clásicos, por ejemplo, como el Tirititito y Ángel Fernández narrando, la emoción que le ponen. Es un poquito como ponerle música a una película, ¿no? Sí, pero eso, Hugo, es cuando estás ante una pantalla. Claro, definitivo. Sí, cuando sí. Tú estás en el estadio no necesitas que te narren. No, las emociones están a flor de piel en un estadio, claro. Así es. Claro, ahora con la pandemia sucedió lo contrario, ¿no? Iniciaron las ligas. Ahora de lo que prescindimos fueron de los jugadores. Había narradores, había partido, lo que no había eran jugadores. Estaban narrando acciones que no sucedían, o sea, que eran videojuegos, pues. Y estas ligas están creciendo fuertemente. Oye, Felipe, nada más te interrumpo. Sí. ¿No existió una película de los 11 hermanos de ese Necaxa que hablaba don Víctor? La tengo referenciada, pero no la tengo físicamente, Marcos, que es lo que me falta. Ah, ok. Y el futbolista fenómeno y el chanfle, todas esas historias de películas mexicanas de fútbol, ¿no? Las tengo referenciadas, pero es difícil de conseguir, fíjate. Debe haber alguien que las pueda conseguir. Vamos a tratar de intentarlo. Pásame los títulos, yo ahí puedo tener alguna. Ok, y ahí las compartimos, ¿no? Claro sí. Ahorita que hablaban del narrador en el fútbol, así como el cine requiere de música, también hablabas ahorita, Hugo, el cine requiere de la música, requiere de otros elementos, y el fútbol requiere del narrador, requiere de los aficionados, etcétera. A mí me gustaría hacer un énfasis en la música. Tengo un archivo completo que está relacionado con las películas, en donde encuentro una canción que se llama Dream On, en una película Dream On, que tiene que ver con la película. Y hay otra canción que se llama Don't Give Up, No Te Rindas, que tiene que ver con otra película. Y luego tengo o la de Coming Home, que es un documental de un boxeador que tiene que ver con la historia. O sea, hacen perfecta match, perfecta relación. Entonces, tengo una lista completa de canciones, una del Neil Diamond que se llama Sweet Caroline, que acompaña a una película en donde hay una chica que se llama Caroline y que juega voleibol, que muere, su mejor amiga no se quiere hacer cargo como capitana del equipo y le dicen, bueno, ¿quién más que tú? Y entonces, en honor a Caroline, se hace el equipo, vuelven a competir, participan, ganan, y entonces al final de la película suena el éxito aquel del Neil Diamond, Sweet Caroline. Todavía en ese gimnasio en donde el equipo de Iowa gana el campeonato, todavía la gente canta como un recuerdo el Sweet Caroline cada vez que hay un partido de voleibol femenil de esa escuela en Iowa. No, y bueno, entonces, y eso se ha trasladado a la vida real, como dices en Iowa, pero nosotros también, Pedrito, antes del partido pues, se pone música motivacional y frecuentemente escuchas The Eye of the Tiger, de las películas de Rocky y todo eso. We Are the Champion. Buscando You Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone. ¿Qué tal? Sí, esa es fuertísimo. No. En Manchester ponen otra de John Denver, ¿cómo se llama esta? La de, ahora me voy a acordar. Pero sí. Cada partido de fútbol, cada vez que vas al estadio, estás viendo una película en vivo, ¿verdad? Nada más que no existe guión, no está escrito nada, no sabes qué va a pasar. Nada. Entonces, estás viendo el cine, pero en la vida real, ¿no? En vivo. ¿Quién iba a pensar que hace 6 meses, ¿no? En la semifinal de Cruz Azul Pumas, ¿verdad? Que gana Cruz Azul 4-0 la ida y el regreso nadie iba a apostar o sea, dime en qué película iba a pasar eso, ni en ninguna película, en ningún guión iba a estar escrito eso, ¿verdad? Y sucedió de la vida real. Entonces, es más impactante muchas veces la vida real que esos guiones fantasiosos que a veces pues los escritores... La oportunidad de poder decir,
yo estuve ahí, ¿no? Yo lo vi, yo estaba en el estadio, yo vi el gol de Maradona con la mano, yo lo vi, yo estaba marcando la portería, en serio. Sí. No, pero también son esos finales dramáticos del cine. Ajá. De repente ves una película, y la que fuera, la que te imagines o de la que te acuerdes, y de repente tiene un fin que casi se te hace uno de la garganta, porque de repente el actor principal o el personaje más importante de la película muere, ¿no? Entonces, sucede así, ¿no? Este final que mencionas de Pumas Cruz Azul, en el segundo partido, nadie se lo imaginaba. Es un final totalmente inesperado, fue totalmente inesperado. O el final del Cruz Azul América de unos años antes, donde le meten 2 goles en el último minuto, el último del portero. Digo, a cualquier guionista lo correrían por exagerado, ¿no? Claro, ¿no? Te dicen, no, pero eso no sucede. Eso no sucede, no. Es una gringada. Sí. Déjenme hacer es nada más una recomendación, ahorita que hablaban de música y deporte. No tiene que ver con fútbol, pero es un excelente ejercicio, maravilloso. Quien filmó las Olimpiadas en España, no recuerdo qué año fueron, fue Carlos Saura, un gran director español. El hombre nada más puso, dentro de su ojo y su maestría como cineasta, solo puso música a diferentes eventos que ocurrieron en las Olimpiadas. Créanme, es una obra maestra, cinematográficamente hablando, visualmente hablando, porque nada más utilizó música y los eventos, ya sea la de jabalina, los corredores, y te enfatiza en el drama, en la alegría, hace unos pases dentro de la misma, unos cambios de emociones dentro de las mismas Olimpiadas, muy, muy interesante. Se las recomiendo mucho. Fue una película filmada por Carlos Saura. Y ahorita que comentan lo de, es cierto, estamos viendo lo que decía Pedro. Al ver un fútbol en vivo, estás viviendo la película, estás con los actores interactuando con ellos. Claro, y ahí te vas a lo que voy. Ahorita quiero hablar de otro género cinematográfico, que eso quiero que me lo desarrolles tú, Felipe, porque estás muy bien ahí. Pero otro que es muy importante es el suspenso. A mí, perdónenme, ahí sí me quito el sombrero. El suspenso llevado más allá que Alfred Hitchcock lo hace el fútbol con los pinches penaltis. En los penaltis uno de veras Hitchcock se queda corto en suspenso. O en el gol de visitante. Claro, y está visitante también. Definitivo, pero tú ya sabes a lo que vas. Sabes que estás predispuesto a que va a pasar algo. No sabes qué va a pasar, porque no sé, ustedes como futbolistas pueden saberlo más que yo. Yo creo que en los penaltis no se tiene nada escrito. Puede fallar la pelota, qué sé yo, ¿no? A mí me mantienen en un suspenso de veras digno y yendo más allá que Alfred Hitchcock. En cualquier partido que me pongas. Lo hablaba hace poco con un Nada más déjame hacer un comentario, Marco. Sí, hace 2 semanas, usted, señor, en la mesa que estábamos compartiendo, decidió no ver los penaltis del equipo femenil del Pachuca. No, del Pachuca Monterrey, Pedrito. Exacto. La sub-20, no pude verlos, me tuve que salir. Yo prefirió disfrutar su comida que estar en la tensión total. Sí, no pude. Y eso es algo que yo creo que todavía la MLS, la Liga de Estados Unidos, no entiende. Están buscando experiencias para que el aficionado vaya y disfrute la experiencia de ver el fútbol. Yo les digo, es que el fútbol tienes que ir a sufrir. ¿Quién va a gozar al fútbol? Al fútbol vas a pasártela mal, a pasártela horrible, con la esperanza de poder ganar y después poder decir, yo estuve ahí, yo lo vi. Eso es masoquismo, Marco. Es masoquismo. Sí, también depende a qué equipo le vas, ¿no? Una pregunta que siempre sale en todas estas discusiones futboleras, ¿verdad? Y del entretenimiento es, ¿por qué genera esa pasión el fútbol, no? Obviamente es mágico, genera toda esta clase de sentimientos, pero ¿por qué hay ese compromiso del aficionado? Pues sobre todo porque la mayoría, las masas, ¿verdad? Pues no tienen grandes cosas tangibles, o sea, físicas. Entonces,
ellos al ser aficionados de un equipo, pues tienen sentido de pertenencia, ¿verdad? Ellos sienten también dueños de ese equipo, de esa pasión. Entonces, ellos son parte del equipo. O sea, no podemos divorciar, pero hay una liga tan fuerte a esos colores, a ese equipo, a esa gente, pero viene por eso, porque toda la gente necesita tener un sentido de pertenencia, ¿no? Esto es parte mío, o sea, no tengo muchas otras cosas, esto es mío, ¿verdad? Eso genera una pasión, un desbordamiento de pasiones, de toda clase de sentimientos en un partido, y bueno, así es esto, ¿no? Felipe lo dijo muy bien hace unos días, nos comentaba que el fútbol, y también quiero que hasta cierto punto el cine, pero el fútbol es el reflejo de la vida. A ver, vemos como no sé, un jugador se puede lesionar, tú sufres con él. Cuando te meten un gol a tu equipo, sufres. Cuando le meten el gol al otro, te da alegría. Es un reflejo de la vida. Lo comentaste muy bien. Hay una película maravillosa argentina que se llama Luna de Avellaneda, que describe precisamente este fenómeno de gente que, como son los clubes en Argentina, que son clubes de socios y que fundan un club y empiezan a ser, son dueños del club y apoyan a su equipo, y apoyan a su equipo de hockey, y apoyan a su equipo de voleibol y de básquetbol. Y llega un momento donde el dueño, bueno, uno de los socios, odia a los jugadores, odia a la dirigencia, odia a la liga, odia a la federación, pero sigue apoyando a su equipo. Sí, claro. Y es como una paradoja de la identidad. O sea, ¿qué estás apoyando si nada te gusta? ¿No? Pero él es de ese club Luna de Avellaneda. Hay el sentido de propiedad, Marco. Ernesto Jerez. Ernesto Jerez es un comentarista de béisbol y su frase utilizada es: el sufrimiento viene incluido. O sea, cuando tú te le vas a algún equipo, el sufrimiento viene incluido. Y es muy cierto, ¿verdad? Tu equipo favorito, tu jugador favorito, lo que sea, va a estar en situaciones difíciles en algún momento. Y bueno, tienes que sufrir. De eso, si se pudiera llevar a un equipo, pues sería el Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid, un equipo que, a pesar de que este año es campeón, pues gana muy poco. Y su compañero de ciudad gana todo, el Real Madrid. Y tiene un libro fabuloso donde habla al respecto y donde dice, es que el amor no correspondido duele, pero el odio no correspondido mata. Porque ellos odian al Real Madrid y al Real Madrid le da igual. El Real Madrid está preocupado en el Barcelona, no en el Atlético. Yo quiero comentar algo. No sé si ya vieron una película, me gustó mucho. Se llama Looking for Eric, buscando a Eric. Buenísimo. Es una película inglesa de un super aficionado del Manchester United que tiene problemas muy, muy fuertes provocados por un divorcio, y es padre de una familia, entonces él se queda con los hijos, pero pues es una familia muy disfuncional porque él no puede superar el amor perdido de su esposa, ¿no? Se divorcian o están separados. Uno de los hijos es muy, muy problemático y anda metido en malos pasos, en drogas y delitos ahí. Y en una de esas, pertenece a un grupo, tenía mucha pertenencia con un grupo de amigos. Él parece que es cartero, no parece, es cartero. Entonces, un día decide pues darse un toque, ¿no? Y en este viaje se le aparece el gran ídolo de su vida, que fue Eric Cantona. ¿No? Y entonces Cantona, él empieza a platicar con Cantona. Obviamente él está solo, pero él platica con Cantona porque está bien, ¿no? Está bien pasado. Sí, bien pacheco. Entonces, empieza a tener una experiencia muy, muy importante porque Eric le contesta a preguntas que él tiene, ¿no? De dudas existenciales, dudas íntimas, internas. Le menciona sobre el valor, sobre la fuerza de voluntad, sobre un montón de cosas, ¿no? Y así se la va pasando. Entonces, para poder entrar nuevamente en contacto con Eric Cantona, pues tiene que echarse su churro, no sé.
Entonces, entre plática y plática, en donde Eric, los dos se llaman Eric, por cierto, ¿no? Eric, el aficionado, le pregunta a Cantona sobre sus experiencias en el fútbol, ¿no? Y le recuerda goles y jugadas, y me acuerdo que en el partido contra fulano de tal, mira, metiste un golazo, y van metiendo los cortos, así, de esas jugadas y de esos goles. Entonces, él le dice, ahora, bueno, y entre pasón y pasón van mejorando su relación. ¿no? Él le dice, pues lo primero que tienes que hacer es rasurarte, mano. Y ya va rasurado y todo, y se viste, ya empieza a vestirse mejor, hasta el día en que vuelve a ver a su ex esposa. No la puede ver desde quién sabe cuántos años atrás, porque le causa un dolor muy, muy fuerte. Entonces, es una cuestión bien interesante porque a la hora de la hora terminan siendo, reconciliándose todos, y con la ayuda de Eric Cantona, el papá, Eric, saca de la cárcel al hijo y le resuelve un problema ahí con unos mafiosos, ¿no? Pero una cosa que me llama mucho la atención es que le pregunta a Cantona, dice, oye, ¿cuál es tu mejor gol? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu vida futbolística? Y le dice, un gol seguramente. Y le dice, no, pues no es un gol. No, o esta jugada, no, dice, no. Resulta que Eric Cantona, la jugada de su vida, que lo marcó y que más le gusta, es un pase que da a otro delantero para meter un gol. Pero mágico el pase, ¿eh? Quién sabe cómo lo mete, pero porque sacan la repetición del gol, de la jugada. ¿Quién sabe cómo lo saca? Este cuate era de verdad un superdotado. Entonces, bueno. Un superdotado, y es imposible, no sé cómo se nos pasó hasta ahorita, pero hablar de cine de fútbol y no hablar de Cantona. Bueno, ahí está. Entonces, es una película, a mí me encantó, me la encontré así hace unas semanillas por ahí, escarbándole. Está en YouTube, una versión muy, pero bastante visible. Una pregunta, Felipe. Me encantó esa película. Gracias. Una pregunta. No sé si en tu inventario de películas deportivas tengas la de Juego de Héroes. Claro que sí la tengo. Es la película que produjimos en el Club Pachuca, ¿verdad? Historia de dos niños, uno campeón goleador y el otro es un niño con parálisis cerebral, vidas paralelas, muy, muy interesante. Es un drama. Sí. Un amigo me la iba a compartir, pero yo la conseguí. No es cierto. No, y sabes que es muy interesante de esa película, que el muchacho que actúa, el actor principal, Frank, que es el muchacho con parálisis cerebral, pues es un muchacho que siempre ha estado al lado del club, siempre ha estado como seguidor y como charlador motivacional. Es una historia interesante de vida también. Y que aquí en Jalapa, todos los fines de semana se va a Pachuca en su autobús, en su ADO, para ir a los partidos de Pachuca, ¿no? Entonces, cuando le dijimos que lo podíamos considerar para que él fuera uno de los dos protagonistas, ¿verdad? Es que estaba entre ponerle un artista o que fuera él. Así es. Oye, Pedro, soy tío de Abraham Carreño y en una de las veces que vino a su casa acá a Monterrey, entonces él me platicó porque yo le dije, oye, ¿qué onda con este cuate, con Frank, el de la película? Dijo, no, tío, no, dice, no, tío, no, hombre, lo dice, tío, es un chico así, mire, así, hace esto, él es capaz de todo y él hace todo y todos los jugadores, tío, lo respetan mucho. Sí, así es. Sí, es agradable, es motivador, aunque sí, se enoja y te regaña. Si la contratación no le gusta, te pega un regañador. Entonces, ahora sí que trae los colores de la playera Tusa bordados en el alma, ¿verdad? En el corazón. Entonces, la verdad es que hizo un papel impresionante, interesantísimo. Mira, pues les voy a confesar a Hugo y a Pedro, a Marco no, porque ya se lo dije. Yo a raíz de mi visita a Pachuca, precisamente a compartir este tema, yo soy tuzo. Él me marcó porque tuve la oportunidad de estar ahí en el vestidor con los jugadores, en una arenga, en una oración y vibrando de ahí con ellos en la cancha y en la tribuna. Yo no soy ni tigre ni rayado, soy regimontano.
no soy tigre ni rayo, nunca lo he sido. Yo soy amante del buen fútbol, eso sí, sí lo he sido. Pero a raíz de que estoy en Pachuca con esa experiencia, quedé marcado así. Tengo el sello de Pachuca y lo comento con mi esposa y siempre veo los partidos, sufro con ellos, el sufrimiento bien incluido, pues ni modo. Pero mira, ni Rayados ni Tigres, ¿eh? Pachuca, ¿sí? Y no es... Ese suspenso del que hablaba Hugo, ¿no? Qué fuerte. O sea, y qué difícil ha sido poderlo llevar a la pantalla, ¿no? No, a ver, eso es imposible. A ver, esos momentos en que te pone el suspenso, que te pone un partido, y más en vivo, olvídate. Yo creo que hay cosas que no se pueden hacer, y una de ellas es replicar ese suspenso, ¿no? De alguna forma. ¿Perdón? Eso se vive. Claro. No lo puedes reproducir, y cuando lo vuelves a ver, aunque lo hayas vivido, lo vuelves a ver en un video, ya no sientes lo mismo. Claro. No sí, no es lo mismo que te den una cachetada a que la veas que se le dan a otro, ¿no? Y justamente, ahorita que hablas, Felipe, de más o menos de lo que tú haces, que es básicamente medicina del deporte, me parece, ¿no? A ver, yo creo que una gran herramienta de la que no hemos hablado un poquito del mainstream, de las películas comerciales dentro del fútbol, pero a ver, hay otro género muy importante que es el documental. ¿Cuántos documentales hay bien interesantes, ya sean motivacionales? Le comentaba hace poco a Marco que acabo de ver en Netflix la de Pelé. A ver, eso me dio a entender que el hombre no nada más era puros éxitos, espérame, claro. Me dio otra cara bien importante y como género cinematográfico es fabuloso. Ves otras caras de los deportistas. También comentaba que no tiene que ver con fútbol la de Michael Jordan. Pues sí, tú los ves como los grandes jugadores, pero a ver, ¿qué pasa atrás de ellos para llegar a donde están? Y no es de que sean buenos jugadores. No, tienen que ver muchas cosas. Perdón que interrumpa y ahorita continúas en el mismo rollo, no te saco, pero ahorita tenemos mucho auditorio peruano y hay una sensacional de Paolo Guerrero también, del 9 peruano, y que habla de sus inicios y su vida. En ese mismo sentido, como la de Michael Jordan que venías contando. Entonces, por favor, sigue, nada más quería hacer esa pues básicamente que el documental es buenísimo y creo que tú utilizas mucho en tu área, en tu estudio, ¿no? Sí, esa película de Guerrero la tengo, Marco. Sí, ya nos ponemos de acuerdo para intercambiar. Hablando de documentales, Hugo y Felipe, hay una en Netflix, una serie que se llama Becoming Champions, que de hecho el director de la película pues es Fernando Calife, que es de aquí de Monterrey, ¿verdad? Buen amigo, y va haciendo la historia de cómo era el ambiente, el contexto de cada país en cada mundial. Entonces arranca desde el primer mundial en Uruguay, entonces hay un capítulo para Uruguay, un capítulo para Brasil, un capítulo para el de Chile, el de los dos de México, etcétera, ¿verdad? Entonces, habla de la situación política, cómo estaba la situación política, económica, etcétera. Todo el entorno. Para poder entender una historia necesitas el contexto. Respondiendo al comentario de Hugo, el cine no reconoce, les comento, el cine no reconoce el deporte como un género. Ese es un aspecto muy importante. Y mucho menos el cine y el fútbol, sino que el cine tiene otros géneros, no lo reconoce, sin embargo, debería de ser reconocido. Los documentales, Hugo, Marco, Víctor, los documentales son elementos muy interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque ahí no hay con que si es vida real o no es vida real. Un documental es la historia de una persona, de un equipo, de una situación. De hecho, Juego de Héroes no es una película en sí, es un documental, ¿sí? Debería ser un documental, porque es sobre unas personas específicamente. Y en los documentales, así como hay películas, hay muchísimos más documentales. Yo tengo toda una carpeta con películas, todo un archivo, todo un disco duro, en donde tengo todas las películas, pero tengo otro disco duro solo con documentales. Y en documentales, en documentales tenemos para aventar por ahí. Tengo un documental que dura 1 minuto, que se llama A Chess Dispute, dura 1 minuto, y es el primer ensayo de ajedrez
plasmado en un documental. Y es una pelea entre dos jugadores, uno de ellos le hace trampa al otro mientras uno de ellos se distrae y ya comienza la pelea y ahí termina. 1 minuto dura. Y tengo uno que se llama El Pequeño Equipo, no sé si se lo han visto, es español. Es un equipo de niños que nunca han anotado un gol y nunca han ganado un partido. Sin embargo, la entrevista con los niños, oye, ¿qué pasa con el equipo? No, no pasa nada. Oye, ¿nunca han metido gol? No, nunca. Oye, ¿qué pasa si metemos un gol? No, hombre, el entrenador, no, es el primer, no, se va a caer, que se va a morir y que no, ¿cómo les fue? Perdimos, ¿cuántas? Doce, ¿cuántas? 0. Y entrevistan al papá y dice, no, yo siempre lo voy a apoyar. Nosotros estamos aquí y lo vamos a apoyar. El documentalito dura 6 minutos, muy interesante, pero hay documentales mucho más amplios y grandes. Oye, bueno, Felipe, no sé si sí, has tenido oportunidad de ver este documental que se llama El Partido de sus Vidas, sí, de la selección de Corea del Norte, que le así es. gana a la selección de Italia en el Mundial de 66, cuando Sí. Corea del Norte ni siquiera era aceptado como un país. Tuvieron que entrar por otros medios, no tenían pasaportes, se alojaron en un convento donde los jugadores coreanos no querían entrar porque decían que había cadáveres colgados en las paredes por la figura de Jesucristo que tenían colgada en el convento, y sacaban sus colchones a dormir en el jardín. Y este documental rastrea la vida actual de los jugadores que jugaron en ese partido y cómo viven hoy los seleccionados de Corea del Norte y cómo viven los seleccionados de Italia, ¿no? En un evento, creo que fue la primera vez que el gobierno de Corea del Norte permitió que cámaras occidentales entraran al país. Es un documental que vale mucho la pena de ver. A ver, Sí, con sí, lo que sí. acabas de decir, Marco, creo que, a ver, estás dando algo bien importante, que es la importancia del documental. Acabas de decir en menos de un minuto todas las broncas que hubo para hacer, lo que no permitían las cámaras. Eso es la importancia del documental, ¿sí? Así como comenta Felipe, bueno, tenemos 1000 géneros en el cine de ficción. Bueno, digamos, el documental es otro género del cinematográfico del cual se desprenden varios subgéneros. Yo te puedo mencionar ahorita otro, que es el falso documental, por ejemplo, ¿no? Ese que está haciendo con un propósito de ser documental, pero que es ficción, pero sigue siendo documental. Como Y ahí nos podemos ir como la con de 1000 terror, temas. la de la bruja, ¿cómo se llama? La The bruja Witch, de Blair Witch Project, ese podría ser un falso documental. por ejemplo, exacto, definitivo. Sí. Y Bueno, bueno, pues así acá hay miles. en la muestra estuve viendo ayer un par de películas. A mí me encantó el documental de Buscando a Panzeri, por ejemplo. Que Dante Panzeri es un tipo que yo he admirado y que he leído mucho. Leí su libro del fútbol, La dinámica de lo impensado. Y este documental pues rastrea y empieza a buscar a sus familiares y cuál fue su historia y todo. Y me pareció interesantísimo. Y está aquí en la muestra. Ni siquiera sabía que existía. Sí, es un periodista que no le hizo justicia a la vida y no lo reconocieron y era una persona muy importante, periodista muy interesante, Como que el era, padre de los analistas, de donde salió después Macaya Márquez y Niembro y toda esta comunidad de analistas, pero él fue el primero que comenzó con esa crítica aguda e inteligente, ¿no? Y que ahora se ha desvirtuado también en otros géneros, ya como dices, el pseudo documental, pues ya el pseudo analista, que nada más se dedica a intentar grillar, ¿no? Pero él inició con una crítica inteligente y aguda, bastante interesante. Hay otro documental en YouTube que se llama Buscando al Trinche, el Trinche Karlovich. Entonces es un personaje que jugó en segunda división toda su vida y lo rescata el Flaco Menotti para ir a jugar no sé qué partido con la selección argentina y él era el único jugador de segunda división, no profesional o semiprofesional, no, ni siquiera, creo que no. Él fue el que Maradona dijo que era el mejor jugador que había visto jugar, ¿no? Maradona le firma una camiseta diciéndole, le pone ahí, que le firma, que él no es él dice Maradona, yo no soy el mejor del mundo eres tú, Trinche, ¿no? Entonces, resulta que Trinche Karlovich, es un personaje, un futbolista que nunca logró adaptarse digamos, a las normas del fútbol. Era indisciplinado, llegaba tarde a los partidos, nunca logró poder entrar a un partido, a un equipo de primera división, pero es adorado, sobre todo en Rosario, en
ahí, ¿cómo se llama? El Central. Rosario Central. Ese, en el. Rosario Central. Y hay jugadores e incluso entrenadores viejos que lo recuerdan y todos coinciden en que era un verdadero, ¿cómo se le dice? Era un verdadero jugador, pero de lo verdaderamente excepcional, pues. Era un artista del fútbol, ¿no? Que sacaba unas jugadas que de repente dejaba a todo el mundo con el ojo cuadrado. Y por ahí retoman un pedacito de un minuto donde hace una jugada, ¿no? Pero verdaderamente, ¿qué se la saca? Y mete un gol casi, digamos, en línea recta a la altura del área grande, pegado casi a la raya de la banda, y mete un gol, así, muy bombeadito. Y entonces todo el mundo sale y se baja de las tribunas y lo empieza a abrazar. Y los jugadores, sus compañeros, lo agarran a besos, así literalmente lo empiezan a besar. Entonces, es la emoción y la desbordada, ¿no? El único documento que existe de Karlovich. Qué interesante. Hugo, nos está diciendo aquí Tatiana que creo que ya nos pasamos de la hora y si quieren, pues seguimos platicando porque a mí me encanta hablar de cine y fútbol, pero creo que ya nos pasamos y la gente tiene que ir a cenar. Claro. No soy mago, yo lo pronostiqué. No, y todavía nos falta hablar del documental de investigación. Bueno, hay tanto a hablar sobre, y nada más de fútbol y cine. Sí. Yo nada más quisiera hacer un último comentario, muy diferente de tema, ¿verdad? Pero cuando uno tiene ya la película de deportes, de fútbol lista y va a tocar las puertas de los distribuidores no tienen la fe en las películas de fútbol y deportivas en general, ¿verdad? Prefieren otras líneas que el deporte. O sea, si ves a nivel mundial películas exitosísimas en términos de taquilla, como la de Gol de Bruno Becker, ¿no? Kuno Becker, perdón. Kuno Becker. Fue un éxito mundial, no sé, haber generado 200, 300 millones de dólares de ingresos en taquilla, pero en general no son películas no son las favoritas de los distribuidores del cine. O sea, curiosamente, ¿no? Prefieren otros temas, otros rubros. Sí, mira, lamentablemente en el cine lo que les mueve a los distribuidores y a los productores de cine es el dinero, ¿no? No les gusta arriesgar. ¿Por qué estamos viendo hoy en día refritos y Marvels y superhéroes? Porque no quieren arriesgar. Muchos grandes éxitos del cine clásico han sido gente que arriesgó y bueno, les fue más que bien, ¿no? Pero hoy en día van a lo seguro, ¿no? Están en una cúpula muy tonta. Por eso existen en el mundo del cine, existe la Cineteca Nacional, por ejemplo, que tiene cabida para ese tipo de cine alternativo y que son cineastas y películas muy buenas, ¿no? Pues tenemos que amarrar esto, tenemos que cerrar, pero para una crítica más abundante respecto a la industria y el dinero, vean el documental de Buscando a Panzeri, que se les daba con todo. Y por cierto, hay un documental muy bueno sobre la FIFA, de cuando me mandaban a través de una empresa de estas deportivas, cómo hacían los balones de fútbol y la explotación que había atrás de ellos. Es muy a los niños. Exacto. A los niños. Sobre todo en India y en África, ¿no? Un documental estrujante, horrible. Pero bueno. Pues todavía queda. Hay mucho para dónde. Mucha tela. Sí. Pues si no hay otra oportunidad, seguiremos platicando en otro lugar, ¿no? Exacto. En torno a una mesa, ¿no? Y ahora sí chupando, porque así está. Vámonos a Sotero. Sí. Vámonos a Sotero. En torno a una mesa de 80 por 80 y una cerveza a un lado, y mira, ahí podemos seguir platicando y continuando. Muchas gracias. Por lo pronto fue un placer. Hugo, Pedrito. No, gracias a todos. Un placer, y verdaderamente yo tenía un poquito de temor, dije, pues yo no sé ni siquiera de qué voy a hablar, ¿no? Fue el que más hablaste. No es mi primer, sí, es que, como decía Broso, nomás se me calienta el hocico y ya agarro monte. Bueno, ya, esa es otra cosa. Pero una experiencia muy agradable, es la primera que tengo en Zoom,
bueno, y yo ya no lo usé, esto es nuevo para mí, pero una experiencia muy agradable. Les agradezco mucho su compañía y su luz de todos ustedes. No, y gracias a todos también. Muy amables. Muchas gracias. 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 Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Hablamos, Marco. Bye, Felipe. Sí, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.